Adultos mayores y las personas más vulnerables forman parte de la población de riesgo, de mayor riesgo, de la crisis sanitaria que está afectando al mundo por el COVID-19. Desde el Hogar de Cristo proponen crear una mesa nacional de trabajo exclusiva para este segmento de la población. Queremos profundizar en las dificultades, también en los riesgos que viven los más ancianos del país. Estamos junto a Paulo Egenó, él es director social del Hogar de Cristo. Muchísimas gracias, Paulo, por este contacto y muy buen día. Hola, Carla, muy buenos días. A ver, se han hecho anuncios en torno a los adultos mayores, se han podido levantar fondos también. Ayer hablábamos con el ministro de Desarrollo Social, pero aquí también ustedes del Hogar de Cristo están poniendo la lupa no solo en la edad, sino en las condiciones de personas que además de la edad tienen condiciones de vulnerabilidad que los hace incluso más riesgosos. Para ellos, hasta ahora, ¿hay algún tipo de medidas? ¿Han sido visibles frente a las políticas públicas? Bueno, hemos estado trabajando en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y algunos de sus servicios, Senama, Senadi, la Oficina Nacional de Calle, en diversas estrategias, Carla, para ir abordando estos tres grupos que nos preocupan fundamentalmente. En primer lugar, como tú lo mencionas, son los adultos y adultas mayores que están en residencias, que vienen de historias de pobreza importantes, con una cantidad significativa de enfermedades preexistentes, que además están desvinculados de sus redes familiares, una mayor situación de abandono, o lisa y llanamente las familias no tienen las posibilidades de acogerlos, y además con distintos niveles de dependencia. Son con dependencia funcional, grave, leve, inclusive un porcentaje importante de ellos postrados, y que evidentemente es el grupo, de acuerdo a lo que vemos en el mundo, en mayor riesgo de fallecer si es que son expuestos al virus. Por otro lado, personas con discapacidad mental, Carla, muchos de los cuales también son adultos mayores, que vienen de las mismas historias de pobreza y dificultad y que están en sistemas residenciales, y finalmente las 15.000 o 20.000 personas que se denominan personas en situación de calle en nuestro país y que deambulan entre las hospederías, las casas de acogida y la calle durante el año y que requieren en conjunto, requieren una mirada integrada con el propósito de tomar medidas preventivas y eventualmente también tener claro cuál va a ser la ruta de acompañamiento en la eventualidad que se vean expuestos al COVID y tengan las consecuencias en salud que todos conocemos. Paulo, quiero quedarme con este último grupo de personas. Tú hablabas de la gente que está en situación de calle. Ayer el presidente Piñera anunció el plan invierno de este año. Hay un fortalecimiento, hay también una conciencia de que viene el momento más duro del año con las temperaturas más bajas, y ese es un trabajo que se hace siempre, pero que me imagino este año debería estar marcado por condiciones que son más duras y por una necesidad de cosas en particular para poder combatir el COVID. ¿Qué te pareció el anuncio del presidente? ¿Y integra o no como esa lupa, ese zoom que hay que hacer en una realidad que siempre ha sido compleja, pero que este año tiene características más particulares? Mira, lo que escuché de lo que planteó el presidente ayer en su conferencia de prensa da cuenta muy parcialmente del trabajo que venimos desarrollando junto a la Oficina de Calle y junto al Ministerio de Desarrollo Social en esto que se ha denominado Plan Invierno COVID-19. Fíjate, Carla, que el Plan Invierno normal, planificado año a año, digamos, consideraba para este año un gasto de alrededor de 4.600 millones de pesos en una diversidad de programas, servicios, rutas, albergues, etcétera. Con la versión COVID pasa a 9.400, 9.500, más que se duplica el presupuesto, pero lo importante que no solamente hay una mayor cobertura, sino que también hay una cobertura diversificada. Por ejemplo, tú antes veías en años anteriores, y nos tocó muchas veces a los dos conversar sobre estos temas en Plan Invierno, Código Azul, los albergues, la masividad de los albergues, que tenemos conciencia que son medidas paliativas. Sí. Son políticas de cuidado y de protección para que las personas no se enfermen y no mueran. Bueno, hoy día los albergues van a ser de 20 personas. Eso significa una reducción muy importante del espacio físico de convivencia, lo que está en línea con lo que se está planteando en términos de la normativa internacional sobre estos temas. Además, nos va a permitir hacer una segregación de las poblaciones. Eso implica que los grupos de adultos mayores, que son mucho más vulnerables que los grupos de jóvenes, de personas que están en calle, van a poder estar en estos espacios de manera diferenciada. Además, estos sistemas empiezan a funcionar gradualmente en modalidad 24/7, hasta un plan invierno tradicional, normal,
funciona básicamente durante la noche, se les da el alimento en la noche y hasta la próxima noche. Hoy día van a empezar a funcionar como sistema durante las 24 horas, se aumentan las rutas de calle, hay un mayor acompañamiento en todo lo que tiene que ver con los temas médicos, hay un esfuerzo importante. Lo significativo de esto, más allá de los esfuerzos, es que tenemos que tomar esta experiencia y darnos cuenta que tenemos que avanzar en tiempos de normalidad en políticas como las que ya se venían implementando, por ejemplo, como Vivienda Primero. Sabemos que el camino de inclusión social de las personas en situación de calle se realiza buscando metodologías que les garanticen una vivienda de carácter permanente, con el propósito de trabajar otros temas de integración social, como son los temas laborales, etcétera. Bueno, claro, esto es en el fondo un problema estructural que viene arrastrando Chile, que se ve Desde agudizado desde siempre y que se ve agudizado por las condiciones actuales. Ahora quiero volver, porque esa es una tarea de largo aliento, quiero volver a lo que estamos hablando. Y no respecto... solo del Ministerio de Desarrollo Social, Carla, perdón la interrupción, aquí hay un llamado. Esto no lo resuelve el Ministerio de Desarrollo Social por muchos esfuerzos que haga. Aquí tiene que concurrir el Ministerio de Salud, tiene que concurrir el Ministerio de Vivienda, tiene que concurrir el Ministerio del Trabajo. Estas son políticas multisectoriales integradas con la participación de todos. Además, sin duda alguna, de la responsabilidad que tenemos en la sociedad civil, ustedes, los medios de comunicación. Estos son temas países que nos tenemos que poner de acuerdo entre todos. Paulo, por lo que yo te escucho, más allá de que uno entiende que hay un montón de desafíos todavía y que reducir las brechas es una tarea titánica y que todos tenemos un rol que cumplir, por lo que te escucho, siento que ves que sí se están haciendo cosas, por ejemplo, con el plan de invierno, que se están haciendo esfuerzos y que sí han trabajado con autoridades de gobierno. Tú me decías que lo estaban haciendo, por ejemplo, con el Ministerio de Desarrollo Social. Pero ustedes están proponiendo una mesa nacional que aborde estos temas. ¿En qué consistiría eso? Porque hay un trabajo, pero ¿cuán más profundo y qué permitiría el tener una mesa nacional que se encargue particularmente de este segmento de la población? Bueno, esta fue una propuesta que se hizo hace algunas semanas atrás y efectivamente, Carla, la buena noticia es que esta mesa ya se constituyó en su versión cero, por decirlo así, la semana pasada. Hoy día tenemos la primera reunión formal como mesa nacional para la protección de población pobre, especialmente vulnerable, que está constituida por estos tres grupos que conversábamos hace un minuto atrás. ¿Cuál es la expectativa? La expectativa no es que haya otra mesa más que dé cuenta de lo que se hace en la mesa de calle, en la mesa de adultos mayores, en la mesa de discapacidad, sino que más bien tengamos la posibilidad de ir avanzando en mesas de carácter regional inicialmente, pero ojalá mucho más territorial y ojalá que lleguemos a unas mesas comunales con el propósito de poder levantar las inquietudes, necesidades, dificultades que se están expresando en el trabajo cotidiano de los territorios. Ahí donde se juega verdaderamente la política digna, bien hecha, las coordinaciones, el abordaje de los casos individuales. Ahí es donde están las prácticas que son respetuosas de los derechos y la dignidad de las personas. Te cuento el siguiente ejemplo. En Temuco, producto de las coordinaciones, pudimos sacar de una hospedería alrededor de 16 a 18 adultos mayores, muy frágiles, evidentemente muy vulnerables, de la hospedería y aislarlos, entre comillas, ¿cierto? Tener un espacio de aislamiento, de cuarentena, en un programa terapéutico residencial para adultos hombres que no estaba siendo usado, producto de que las personas que estaban en tratamiento estaban cumpliendo con sus cuarentenas en su casa. Fíjate cómo esas coordinaciones territoriales hacen que la comunidad empiece a funcionar. Las organizaciones se ponen de acuerdo, conocen a las personas con nombre y apellido. Tú eres capaz de hablar en el territorio, mira, estamos preocupados por Pablo Llenao, que es una persona mayor, que tiene diabetes, además tiene hipertensión, lleva 7 años viviendo en la calle, tiene problemas de consumo de alcohol. ¿Cómo lo podemos tomar? Esta organización, mira, déjame llamar a tal. Es en esa jugada en la que se va a, evidentemente, a construir las buenas prácticas. Lo que esperamos de estas mesas
es que a nivel comunal ojalá puedan empezar a levantar la información de buenas prácticas, poder tener una suerte de vigilancia concreta sobre lo que ocurre con esta población, que la verdad es que el Ministerio difícilmente lo va a poder hacer por la magnitud del fenómeno, y construir y adecuar las políticas públicas de acuerdo a lo que va ocurriendo en los territorios. Ahora, Paulo, esa es un poco la expectativa. Mientras se logre, digamos, esta mirada del caso a caso, que creo que es la manera en que el Estado puede llegar a la vida de cada una de las personas al final, y me parece que es súper correcta esa mirada, en términos generales, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes hacen hasta ahora? ¿Cuáles son las necesidades dentro de las residencias, dentro de las hospederías? Aquí me imagino que hay, por un lado, la necesidad de las personas que acuden a estos servicios, pero también de sus propios trabajadores. No sé si hay carencias, si cuentan con las medidas de seguridad. ¿Cómo se está gestionando la lucha contra esta pandemia? Bueno, como tú sabes, y es un tema que ustedes mismos en los medios de comunicación han transmitido en reiteradas oportunidades, aquí hay una crisis en términos de la disponibilidad de los insumos necesarios para el autocuidado en la salud, que están planteados como estándares mínimos dentro de los protocolos exigidos para el trabajo con población vulnerable. En particular, nosotros, como otras organizaciones de la sociedad civil, Carla, hemos tenido muchas dificultades para poder contar con los insumos básicos, lo típico, las mascarillas, guantes, en fin, el alcohol gel, los trajes de aislamiento, tanto para cuidar la salud de nuestras trabajadoras y trabajadores, que es un ámbito, que es un elemento crítico, tanto porque si entramos en crisis desde el punto de vista del posible contagio de los trabajadores, con las consecuencias que eso tiene en términos de mandar equipos completos a periodos de cuarentena, vamos a entrar en una situación muy compleja en términos de los equipos necesarios para administrar este tipo de dispositivos, que son altamente técnicos. Piensa que de repente tienes una residencia, Carla, de 80 adultos mayores, 60 adultos mayores, la mayoría de los cuales tienen distintos niveles de dependencia funcional, otros están, producto del envejecimiento, en proceso de muerte y por lo tanto requieren de cuidado en salud. Y para esto hemos hecho varios esfuerzos, tratar dentro de lo posible de buscar dentro del mercado nacional, cosa que evidentemente ha sido imposible, y también el mercado internacional, que no es propio de las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en temas sociales. Por lo tanto, hacer estos ejercicios de buscar posibles proveedores en el extranjero ha sido tremendamente engorroso, y es por eso que hemos solicitado al gobierno, hemos solicitado a distintos ministerios, el ser considerados por la CENAVAS como organizaciones o instituciones del Estado que colaboran en servicios sociosanitarios con el propósito de poder recibir estos insumos de manera regular, tal como lo hace los distintos servicios en salud pública. Yo te diría que esa es una de las dificultades importantes. Y lo otro son los temas de coordinación, y sobre todo ante la necesidad de reemplazo producto del avance del COVID hacia los sectores de mayor pobreza y vulnerabilidad. Yo escuchaba el otro día en la Comisión de Salud del Senado una epidemióloga estadística que planteaba que las expectativas que tenemos en Chile con la relativa baja tasa de fallecimientos en relación a otros países se debe a que el COVID entró a Chile en grupos ABC1 más acomodados, con más jóvenes, y que la expectativa era que íbamos a tener evidentemente un aumento de la tasa de fallecimiento en la medida que esto se fuera trasladando hacia los grupos más pobres y vulnerables, como los que trabajamos en el Hogar de Cristo junto con otras instituciones. Sí, me queda dando vueltas y me preocupa también lo que dices respecto a la posibilidad de que se puedan ir contagiando, enfermando equipos que están a cargo del cuidado de los adultos mayores. ¿Y qué se hace ahí para el reemplazo de personas que están muy calificadas y que entienden muy bien como la expertise de su trabajo? ¿Cómo se preparan para eso? Porque en el fondo, me imagino, hay que tratar de anticiparse y no llegar a ese déficit. ¿Se está capacitando gente? ¿Se están haciendo, no sé, cuarentenas preventivas para cuidar a unos, para que no se enfermen todos juntos? ¿Cómo administran el recurso humano al final? Bueno, esa es una de las conversaciones que mantenemos de manera muy activa. La mayoría de los programas a los cuales te hago referencia están hoy día por normativa sanitaria en cuarentena. Eso ya se tomó una decisión hace un par de semanas atrás, lo que no significa que las trabajadoras y trabajadores no van a estar expuestos producto del tránsito entre el lugar de trabajo y sus casas, etcétera. Por lo tanto, nos estamos poniendo en el territorio de una situación mucho más compleja y límite. Y eso precisamente, Carla, es lo que se resuelve a nivel de los territorios. Esto no es algo que se resuelve en la mesa social del gobierno.
Esto es algo que se resuelve en la conversación local, territorial, entre el servicio de salud, las Fuerzas Armadas. Ponte tú, ¿cómo no va a ser importante el tener la coordinación y la capacitación en las Fuerzas Armadas y de orden para que puedan tomar la posta de, por ejemplo, acompañar en las rutas de calle la entrega de alimentos y cuidados en salud, o todas las personas que se encuentran con apoyo domiciliario, Carla, que es otra población que está bastante oculta. Nosotros nomás en el hogar atendemos alrededor de 2.000 personas en lo que se denomina modalidad de apoyo domiciliario. Esto significa que son adultos mayores con distintos niveles de dependencia funcional, que viven solos, el 40% de ellos vive solos, o que tienen serias dificultades producto de la pobreza en términos del apoyo familiar. Esa gente requiere que se le vaya a ver, que se le lleve una canasta de alimentos, que se le acompañe en términos de la búsqueda de los medicamentos. Bueno, si tenemos dificultades en términos del contagio de grupos de trabajadores que tienen que entrar en cuarentena, ¿es posible que las Fuerzas Armadas tomen esa posta? ¿Hay personal que puede ser capacitado específicamente sobre estos temas? ¿Cuál es el flujo? ¿Cómo en un minuto, si yo tengo una dificultad grave en un programa donde no puedo seguir operando y tengo 60, 80 personas con las dificultades que te he mencionado al interior de esto, bueno, ¿cuál es el flujo? ¿A quién llamo? ¿Quién asume esa responsabilidad? ¿Cómo nos coordinamos? Inclusive en el hogar estamos viendo la generación de grupos de voluntarios y voluntarias con experiencia, o porque trabajaron en estos temas, o porque han tenido formación académica en esto y técnica en estos temas, que nos permita con cápsulas muy puntuales el poder capacitarlos para que asuman esta responsabilidad. Eso también lo hemos venido trabajando y conversando en estas mesas junto con el Ministerio de Desarrollo Social, donde participan alcaldes, organismos internacionales, mundo académico, organizaciones de la sociedad civil, junto con ejecutivos de los distintos servicios del Estado. Paulo, para ir finalizando, tocaste justo un tema del que te quería preguntar, que es el voluntariado, porque nosotros sabemos que así como hay muchas necesidades, también hay gente bien dispuesta a trabajar y ayudar en los peores momentos, y eso siempre se agradece. Yo creo que ahí hay otros héroes también, todos quienes están trabajando, así como hemos tanto saludado y agradecido el trabajo de los equipos médicos. Creo que aquí también tenemos mucha gente que está ayudando a cuidar a nuestros adultos mayores y que merecen el mismo reconocimiento. Ahora, hay razones sanitarias hoy día, entonces no sé cómo está funcionando el voluntariado, si es que desde ahí se puede ir cubriendo estos espacios, o también en el fondo el riesgo es tan alto que no va a ser una vía tan expedita como en otros casos. Bueno, tú sabes que en todos los sistemas residenciales con adultos mayores que están en cuarentena obligatoria, ¿cierto?, que fue determinado ya por las autoridades de salud, hay una prohibición absoluta de ingresos no solo de los voluntarios y voluntarias, sino que también de los familiares. Sí. Nuestros voluntarios siempre se han caracterizado por tener presencia en los programas y en el acompañamiento directo de las personas, y sobre todo, por ejemplo, en las rutas de calle. Hoy día tenemos eso suspendido precisamente porque para no exponer a las personas en situación de pobreza y que eventualmente los voluntarios sean más bien un vector de contagio más que de ayuda. Bueno, ya han pasado algunas semanas y tenemos ya los datos, ¿cierto?, las cifras de que hay grupos de personas que han estado en cuarentena, no han mostrado síntomas de COVID, pero necesitamos la formación y la capacitación y las competencias técnicas. Esto no es un momento para un voluntariado masivo de alguien que tenga que ir, por ejemplo, a acompañar a un adulto mayor que está literalmente postrado, que está entubado, que está en algunos de nuestras residencias, Carla, son verdaderas clínicas, donde las personas están en procesos de muerte producto del envejecimiento. Y se requiere de, ¿cuál es el personal? Técnicos en enfermería, enfermeros, enfermeras, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales. Ese es el grueso de las personas que trabajan en el trato directo en esta residencia. Por lo tanto, estamos buscando formas de poder convocar a esos voluntarios que son los que se van a necesitar en la primera línea en el minuto que tengamos eventualmente. Ojalá no sea así, pero hay que ponerse en ese escenario. Dificultades en el trabajo que hacen nuestros trabajadores y trabajadoras, que a todo esto son trabajadores y trabajadoras del ámbito social y que están trabajando con personas en vulnerabilidad extrema, con problemas de salud, pobreza y envejecimiento. Y les mando un abrazo, un saludo, un reconocimiento, un aplauso por lo que están haciendo en la igualdad de condiciones que todo el resto del personal de salud del país. Bien, pues nos sumamos a ese reconocimiento. Muchas gracias. También estas
pandemias o estos desafíos nos hacen ver las dificultades, pero también lo bueno que podemos tener, y gente que está sacrificando y exponiendo su propia vida, su propia integridad por otra, es algo obviamente muy digno de destacar. Pablo, nos vamos a quedar atentos a todo el trabajo que se haga, que se siga haciendo, y a todas las ayudas necesarias también para un grupo de la población que es sin duda el más vulnerable frente al COVID-19. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti, Carla, que tengas un buen día. Chao. Que te vaya bien. Vamos a la pausa, estamos de vuelta de inmediato. HDI Seguros, ¿en qué puedo ayudarle? Buenos días, tengo un seguro hogar con ustedes. ¿Me cubriría si me entran a robar? ¿Y qué pasaría si...? Pero imagina que... Tranquila. Para todo eso, aquí está. Porque si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Conoce más en hdi.cl. Mario Salfate, presidente de la Corporación Metodista Pentecostal, murió por COVID-19 luego de participar de una masiva manifestación religiosa. El rito evangélico se desarrolló